Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrevista para Un Día por Todas. El día de hoy traemos un tema muy interesante, sobre todo porque pocas veces se habla del tema y no es porque sea tabú, sino porque creo que nos ha costado verlo desde la importancia de diferenciación biológica o de sexo en torno a las adicciones y cómo afectan a hombres y cómo afectan a mujeres. El día de hoy vamos a platicar con el maestro Alor Ruiz. Así que me gustaría primero que nada presentarte y darte la bienvenida. Él es licenciado en psicología, tiene una maestría en prevención de adicciones por la Universidad Veracruzana, una maestría en tratamiento de adicciones por la Hebraica y también tiene un máster en tabaquismo por la Universidad de Cantabria. Bienvenido, Alor, ¿cómo estás? Hola, Alison, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. No, la verdad es que estamos muy contentos de tenerte aquí porque, como mencionaba en la introducción, es un tema que o desde la perspectiva de nosotras es poco explotado, poco explorado o incluso se hace poca conciencia de la importancia de atender el tema de adicciones desde, desde la diferenciación biológica, ¿no? No es lo mismo, de entrada no es lo mismo cómo afecta a un cuerpo joven, a un cuerpo más maduro, pues mucho menos va a ser lo mismo cómo afectan las adicciones a hombres que a mujeres. Así que bueno, em, tengo algunas preguntas, pero van a ir saliendo casualmente. La verdad es que estas entrevistas, si tú me das pie hacia otro tema que yo no tenía contemplado, vámonos por allá. Creo que vale mucho la pena que tú en este sentido nos vayas guiando sobre la relevancia del tema. Así que bueno, no sé si antes de entrar a preguntas, tú quieras contarnos un poco las generalidades del tema de las adicciones en mujeres. Pues mira, es un problema de salud pública. El consumo de drogas como tal tiene efectos muy nocivos en lo inmediato y a largo plazo. Estos efectos van, en primer lugar, por supuesto, sobre la persona que consume, pero no quedan ahí, impactan en su entorno inmediato, que regularmente es la familia, en su comodidad, y acaban también afectando al país, porque tiene un costo en salud. Las drogas no diferencian sexo, tanto daño hacen como para hombres y mujeres, pero sí hay algunas características que vale la pena diferenciar en cómo estas afectan particularmente a un sexo y a otro. Desde las características que bien identificas como diferencias biológicas hasta otros componentes sociales, en donde se ve de una manera muy distinta el consumo y se trata de una manera muy diferente también esta problemática. La sociedad tiene un papel importante aquí y algunas de estas diferencias lamentablemente lo que hacen es entorpecer la detección y el tratamiento. Pero si gustas podemos iniciar con lo más básico, que es que en el país consumen más hombres que mujeres regularmente. Hay una proporción de 4 hombres por cada mujer en general en el consumo de drogas. Pero esto va a tener ciertos matices o ciertas diferencias de acuerdo a algunas sustancias y a algunos periodos de edad. Esta cifra que te doy, de 4 hombres por cada mujer, la vemos en población adulta. Pero, por ejemplo, si nos vamos a revisar la población adolescente, encontramos que el consumo nocivo de alcohol está casi a la par en hombres y mujeres muy jóvenes. Esto es un problema que se ha visto recientemente, que las encuestas lo empiezan a detectar, en donde cada vez se ve que más mujeres consumen a temprana edad y en cantidades nocivas a la par que los hombres. Y esto ya nos habla, por ejemplo, en el caso del alcohol, de diferencias significativas, porque la mujer, en cuanto a características biológicas, tiende a procesar con más lentitud el alcohol, lo que puede generar que se intoxique con mayor facilidad. Poniéndolo en un ejemplo, si un hombre y una mujer están bebiendo al mismo tiempo y la misma cantidad, es más probable que la mujer se emborrache en comparación de su par masculino. En principio por esta característica, que es el metabolizar con más lentitud el alcohol. En otra característica biológica que tiene que ver con que la mujer tiene una mayor cantidad de grasa y una cantidad de agua en el cuerpo a comparación de los hombres.
Esta es una primera diferencia biológica, pero también las consecuencias son muy distintas. Una mujer intoxicada tiene un riesgo también importante de sufrir lesiones, de sufrir violencia y de sufrir algunas enfermedades, como son aquellas relacionadas al hígado, al estómago y también del desarrollo. Neurológico. El alcohol es una droga que afecta casi todo el cuerpo. Eso es por poner un ejemplo. Si nos vamos con otras drogas, vamos a encontrar estas mismas diferencias. En el caso del tabaco, también vemos que hay una edad temprana de inicio. Las mujeres están empezando a fumar aproximadamente a los 14 años. Hay que poner aquí el énfasis en que esta edad estaría prohibido la venta o suministros de productos de tabaco. Entonces, en primer lugar, hay una violación a la ley. Pero también nos obliga a darnos cuenta de que al consumir una droga a tan temprana edad, es más probable que se desarrolle una dependencia. La mayoría de los consumidores que tienen problemas de tabaquismo es justamente porque iniciaron antes de los 18 o 21 años, que es cuando el cerebro termina de madurar. Cualquier droga suministrada antes de este periodo de edad hace más probable que se desarrolle una dependencia. Y volviendo a las características fisiológicas, la mujer metaboliza más rápidamente la nicotina. Aquí es al revés. Entonces eso hace ver que muchas veces mujeres fumadoras tienden a consumir una mayor cantidad de cigarrillos que los hombres y a sufrir mayores molestias con el síndrome de abstinencia. Cuando dejan la sustancia, tienden a tener mayores desafíos porque hay un malestar significativo, tanto físico como mental, en comparación con los hombres. Las mujeres también pueden desarrollar problemas muy específicos. El tabaquismo está asociado al cáncer de seno, por ejemplo, a infertilidad, a menopausia dolorosa, arrugas prematuras, osteoporosis, condiciones que afectan, por supuesto, a la mujer en mayor cantidad y específicamente. Está muy interesante estos primeros datos que nos arrojas, justo por un tema que a veces, sobre todo en adolescentes y jóvenes, ¿no? Que no tomamos en consideración y que se tienen que tomar en consideración porque evidentemente nos afecta de manera diferente, ¿no? Tú ya te fuiste más específico, pero yo te diría, oye, si tomo alcohol a la par que un hombre de mi misma edad, por supuesto que yo la voy a llevar de perder por el simple hecho de que peso menos, mido menos, ¿no? Y que por supuesto que no es lo mismo una unidad en un peso que una unidad en otro peso. Entonces, me parece sumamente interesante. Y sobre todo por el tema de lo social, ¿no? El social drinking, que es, hay gente que a lo mejor ni lo disfruta tanto, pero que se forza a hacerlo para estar en estos círculos sociales en los que por supuesto queremos estar y que queremos convivir y que queremos ser parte de, sobre todo cuando somos más jóvenes y estamos abriéndonos a este mundo, pero definitivamente es de reflexionar cómo sí está ligado el tema social con el consumo de alcohol, de tabaco, incluso pues de drogas. Entonces, bueno, me parece un muy buen punto de partida, ¿no? El decir, uno, ¿por qué lo estamos consumiendo? ¿Y por qué lo estamos consumiendo tan chavitos, ¿no? Dos, bueno, yo creo que no será tema de aquí, pero la facilidad para obtenerlo, ¿no? Oye, esto es ilegal, o sea, son menores de edad, no tendrían por qué tener fácil acceso a nada de esto. Y tres, me gustaría, bueno, preguntarte también, ya entrando a este tema, tú como experto, ¿notas verdaderas diferencias o tú nos dirías, sabes que el tema de las adicciones con adolescentes y jóvenes hay que tratarlo igual, o sea, igual la prevención, igual la concientización, o nos dirías, no, sí vale la pena abordarlo de, oye, los motivos por los cuales un hombre puede empezar a consumir drogas van por A, B y C, y los motivos por los que una mujer son totalmente diferentes. ¿Qué nos dirías? Lo tomamos como es un tema urgente por atender y no importa si eres hombre o eres mujer, o sí le ponemos el acento a atenderlo desde la diferenciación de sexo. Pues depende del enfoque
toquemos. En prevención universal, por ejemplo, que es el primer nivel, por así decirlo, de prevención, esta se dirige a la población en general, sin identificar diferencias ni de sexo ni de edad. Pero ya en una prevención más selectiva o indicada, sí es necesario hacer las diferencias tanto de edad como de sexo. Entonces, cuando hacemos prevención para informar, por ejemplo, sobre daños, podemos hacerlo a todos, sin considerar estas diferencias. Pero ya en algo más específico, como por ejemplo hablar de consumo nocivo de alcohol, sí conviene hacer una diferencia en el sexo, porque hay particularidades como las que hemos mencionado que son necesarias de tocar, en donde las mujeres tienen que saber que no pueden beber a la par de los hombres, porque como dijiste, el cuerpo de la mujer no está diseñado igual y por lo tanto tendrá una mayor probabilidad de tener una intoxicación. Simplemente porque biológicamente así está. No hay aquí otra razón. Entonces, esas particularidades sí son muy necesarias de abordar y de diferenciar. Eso mismo nos dice la literatura, no solamente en términos de prevenir con diferenciación de género, sino también atender con diferenciación de género. Cuando nosotros buscamos hacer una detección breve y una intervención oportuna, y cuando se pretende que la mujer ingrese a un tratamiento porque hay un problema con adicciones, las diferencias de género son importantísimas. Se ha descubierto, y está claramente estudiado, que si no se brindan estas diferenciaciones de género en el tratamiento, por ejemplo, las mujeres tienen menor probabilidad de atenderse y de poder remitir la enfermedad de la adicción. Eh, Cosas tan sencillas como el que se dispongan de horarios flexibles, que se disponga inclusive de guardería, porque es un obstáculo que vemos en las mujeres para poder recibir tratamiento del cuidado de los hijos. O que exista otra mujer atendiendo, porque finalmente hay mayor empatía y hay algunas características que pueden hacer que el tratamiento sea más efectivo. En cuanto a detección temprana, también es importante que los especialistas de salud pregunten a las mujeres por su consumo. Y aquí hay que hacer una claridad. Mujeres que están embarazadas tienen el riesgo que hemos mencionado de generar un problema físico para ellas y mental. Pero en este periodo también la problemática podría abarcar al bebé que está en gestación. Entonces ahí es un campo en donde el profesional de salud debe preguntar por el consumo de drogas legales, tabaco y alcohol principalmente, porque estas dos sustancias tienen un efecto muy nocivo en el bebé en gestación. Y las mujeres en este periodo tienen una oportunidad bastante grande para poder dejar el consumo y así no afectarse tanto a ellas como a su bebé. Pero sí hace la diferencia en la prevención y en el tratamiento las diferenciaciones de género. Y me surge una duda. Ahorita estamos hablando pues de manera muy general sobre el consumo de las sustancias, pero a veces creemos que cuando decimos sustancias nocivas estamos hablando directamente de drogas, ¿no? Pero pues el alcohol es una sustancia nociva, el tabaco, ¿verdad? Em, las mujeres, ¿en dónde tendemos a caer más? ¿A qué tipo de adicciones? En cuanto a sustancias adictivas, al alcohol, al tabaco, incluso a drogas, algún tipo de droga. En dónde está el grueso de las mujeres? Las mujeres consumen tabaco en proporción de 4 millones por aproximadamente 12 millones de hombres. El tema del alcohol, el consumo nocivo, se da en aproximadamente 1 millón de personas en el país, donde las mujeres representan cerca del 29% de esto. En el consumo de otras sustancias, las mujeres consumen más. Por ejemplo, el uso de fármacos fuera de prescripción, medicamentos que pueden ser de utilidad, por ejemplo, para tratar ansiedad o depresión, pero que se consumen sin la supervisión y la receta de un médico, las mujeres tienden a abusar más de este tipo de productos. Hablando de, por ejemplo, otra droga que está aumentando el consumo significativamente, que es la marihuana, en algunos segmentos de población, principalmente adolescentes, las mujeres han tenido un incremento importante. Entonces,
pues las mujeres consumen todos los tipos de drogas, lo consumen en mayor cantidad, generalmente, salvo algunos sectores adolescentes donde sí, por ejemplo, el consumo del alcohol es significativamente mayor y alarmantemente mayor. Y las causas, regularmente podemos encontrar muy asociado a algunos trastornos, como pueden ser trastornos del estado del ánimo o depresión, trastornos de ansiedad, algunos aspectos que tienen que ver con el estrés, algunos aspectos que tienen que ver con el abuso físico. Son factores de riesgo que frecuentemente vemos asociados al consumo de drogas y al uso nocivo de algunas de estas también. El problema aquí que quiero recalcar es que la sociedad no ve de la misma manera este consumo. Y voy a poner un ejemplo. En el hombre es más fácil que la familia se una para ayudar. La mamá, el papá y los hermanos o la misma pareja hagan lo posible para llevarlo a un centro de atención y el problema no se oculte, no se niegue. Cosa que no sucede con las mujeres. Las mujeres tienen más dificultades para obtener el apoyo de su familia, sus padres, sus hermanos o su pareja, para recibir tratamiento. Y las mujeres suelen ser más estigmatizadas cuando presentan una adicción. Esto hace que el problema pues no se abra, que no se atienda oportunamente y que con esto la enfermedad se complique. Porque el fenómeno de la adicción es como cualquier otra enfermedad. Cuanto más tarde en hacerse un diagnóstico y aplicarse un tratamiento, más problemas van a surgir y más complicado se va a hacer la intervención. Entonces, ese es un primer obstáculo muy importante, cómo la sociedad ve de manera diferenciada el consumo entre hombres y mujeres. A las mujeres se les estigma más, se les niega más el apoyo y esto hace que sus problemas con el consumo de drogas pues, tengan una intervención tardía y consecuencias mucho más desfavorables. Suena, híjole, lamentablemente suena lógico lo que nos compartes, ¿no? Porque sí se asocia más este tipo de situaciones con los hombres, ¿no? Como algo más recurrente en hombres que cuando las mujeres se enfrentan una situación así, por supuesto que no sabemos a veces ni cómo proceder como familiares, como amigos, incluso como profesionistas. Em, Me surge la siguiente duda, ¿cuáles son los motivos por los que una mujer puede caer en la adicción ya de estas sustancias? Incluso también mencionando cuáles son los motivos por los que un hombre cae en esta adicción y por qué una mujer. Con las adicciones tenemos un problema grandísimo y es que hay muchos factores que pueden incidir en que una persona inicie y después abuse y se vuelva dependiente de una sustancia. Los factores pueden ser internos o propios de la persona. Personas, por ejemplo, con problemas de ansiedad, depresión, del estado de ánimo, emocionales, pueden tener una mayor probabilidad de consumir sustancias. También personas que tienen menores habilidades de enfrentamiento o habilidades para la vida, como puede ser comunicación, asertividad, expresión de emociones, pueden tender a consumir sustancias en mayor proporción. Esto está pues relacionado a la historia de cada quien. Aquellas personas que, por ejemplo, vienen de hogares con algún tipo de violencia física, psicológica o algún tipo de carencia afectiva, se ven con mayor riesgo de consumir sustancias. Y aquí hay que mencionar que vamos de términos probabilísticos, porque no es determinante ninguna de esta condición. Hay personas que sufren de trastornos mentales, que tienen un origen muy complicado en la familia y aún así no consumen. Como tenemos también otro sector en donde pues, aparentemente todo está perfecto y sí hay consumo. Pero siempre es más probable que las personas que tienen algún tipo de antecedente de los que he mencionado se vean en estas experiencias de consumo. Después hay otros factores que tienen que ver con el entorno de las personas. Personas que tienen padre o madre o hermanos consumidores, ya sea de drogas legales o ilegales, tienen un mayor riesgo de comenzar a usar la sustancia. Asimismo, en el entorno, entornos que son muy permisivos o donde está la sustancia frecuentemente presente, tienden a influir en el consumo de las personas. En adicciones hay dos componentes muy importantes que pueden hacer que una persona se vea más facilitado a iniciar con el consumo.
Y este es una baja percepción de riesgo, pensar que las sustancias no tienen todas estas características nocivas o, o de riesgo, y la disponibilidad de las mismas, que estén fácilmente accesibles. Eso es algo que vemos muy frecuente con los problemas relacionados al alcoholismo y al tabaquismo. Son sustancias que a veces se les trata de una manera diferente en comparación con drogas ilegales y donde por su condición de legalidad están presentes. Muchos hogares mexicanos tienen alcohol de fácil acceso o hay muchos lugares también donde conseguir tabaco. Entonces, esta percepción diferenciada y de menor riesgo y la fácil disponibilidad del producto hace que las personas, sobre todo jóvenes, que son los más vulnerables, se vean atraídos por la sustancia y empiecen a experimentar con la misma. Una condición que estamos viendo ahora con la marihuana. La marihuana es una sustancia que por muchos debates, algunos con información muy equivocada o que resta daños, ha tenido una disminución en su percepción de riesgo y la accesibilidad que también empieza a presentarse hace que el consumo empiece a incrementar. Sobre todo en los jóvenes. Aquí tenemos que decir que el joven es el que lleva las de perder, mujer o hombre, porque mientras su cerebro esté en desarrollo, tendrá mayor probabilidad de generar una dependencia si entra en contacto con cualquier sustancia. Y el cerebro adolescente va a terminar de desarrollarse hasta aproximadamente los 21 años. Y lo que vemos es que las edades de inicio están por ahí de los 15, 14, dependiendo de la sustancia. Pero esta combinación es importante de mencionar baja percepción de riesgo y disponibilidad como factores que pueden favorecer el inicio del consumo y su posterior agravamiento. Está muy interesante y creo que me lleva a la siguiente pregunta, que es, teniendo el contexto y conociendo que hoy sí es un problema que también afecta directamente a las mujeres, creo que siempre nos ha afectado, ¿no? Pero, ¿cómo podemos identificar algunas actitudes o algunas alarmas que nos puedan decir, aquí puede haber un abuso de alguna sustancia, ¿no? Porque no sé, o sea, no sé si es tan lógico, ¿no? Alguien que tenga algún problema con el consumo del alcohol, pues tú lo imaginas siempre con una cerveza en la mano, siempre con una bebida, ¿no? Y a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no es así, ¿no? No es tan fácil de identificar. Concentrándonos en el asunto de mujeres, ¿cómo podemos ayudar como familiares o amigos a identificar alguna situación de riesgo y por lo tanto cómo podemos proceder, ¿no? Porque lo que creo que no funciona es el típico, no, oye, no consumas, oye, te va a hacer daño, no, pues no, eso, o como estas charlas que te daban en la prepa para prevenir adicciones, pero pues obviamente realmente solo era una charla para perder 30 minutos de clase, porque de ahí al efecto real, pues no tuvo, ¿no? Nos faltó creatividad para concientizar. Entonces es, ¿cómo identificarlo? Y por lo tanto, ¿cómo ayudar a alguien, a una mujer que está enfrentando una situación? Regularmente hay signos de alerta que tienen que ver con algunas dificultades que empiezan a presentarse relacionadas directamente con el consumo. Las personas suelen empezar a descuidar algunas actividades que antes eran gratificantes o algunas responsabilidades. Dependiendo de la edad, por ejemplo, se puede empezar a tener un menor rendimiento escolar, inclusive un abandono escolar, o problemas laborales, dependiendo del grupo de edad que estemos tratando. También pueden verse problemáticas asociadas al gasto excesivo de dinero que no tiene explicación, no se ve a dónde se está yendo esto. Se está gastando más, pero no se identifica un bien o un servicio que lo pueda justificar. Los amigos o las personas con las que regularmente se pasaba el tiempo pueden empezar a cambiar también. Y hablando de adolescentes, mujeres adolescentes, pueden empezar a ocultar ciertas amistades, pueden empezar a juntarse o dejar de juntarse con algunos amigos con los que regularmente se pasaba tiempo y abandonar las actividades placenteras. Muchas veces las personas saben que su familia no aceptaría cierto
tipo de amistades. Y entonces es frecuente que se niegue a estas, se oculte. Las mentiras también sobre la cantidad que se consume o sobre el propio consumo pueden ser parte de esta problemática y señales de alerta. Puede haber grandes periodos de tiempo en donde no se explica qué está haciendo la persona. Simplemente no se está en lo que habitualmente se hace, que puede ser la escuela o el hogar, y no hay como otra explicación de en dónde está pasando el tiempo. Hay unos cambios que también pueden ser importantes y que tienen que ver con, por ejemplo, los periodos de sueño, en donde se pueden ir a los extremos, o se puede dormir muy poco o se puede dormir en mayor cantidad. También algunos otros que tienen que ver con la alimentación, en donde también los extremos pueden ser la clave, en donde se come mucho o se come muy poco. Los cambios en el estado de humor también son una señal de alerta. Pasar de un estado a otro sin mayor justificación, pues es una señal de que algo está sucediendo. O el propio rendimiento, tener mucha energía, pero excesiva, y de repente también estar completamente desganado, desmotivado, pueden ser señales de alerta. En general, lo que vemos con el consumo de sustancias es que hay un cambio significativo entre lo que la persona venía haciendo y lo que la persona está haciendo ahora. Y este cambio tiene tintes que le perjudican en torno a sus actividades académicas, laborales, de esparcimiento, en torno a su dinámica familiar o social, en torno a su propio estado físico, y en donde además también ya podemos ver en algunos casos que hay una demanda por el consumo de la sustancia, donde ya se descubre que la persona no puede estar sin consumir o que se siente muy mal cuando deja de hacerlo o que requiere una mayor cantidad de la sustancia para sentir los mismos efectos, por ejemplo. La suma de todo esto es lo que el especialista va evaluando y va determinando para saber si se trata de un problema con el consumo de sustancias. Porque hay que mencionar que en la adolescencia muchas de estas situaciones se pueden presentar como parte del propio periodo. Los cambios de humor, los cambios de amistades, el alejamiento de la familia puede deberse a que el adolescente está cambiando sus gustos, está cambiando sus prioridades. Sin embargo, sí son señales de alerta en donde cabe hacer un análisis más profundo o una reflexión para determinar si esto se debe a una sustancia adictiva o no. Y tú hablabas justamente de lo importante que es detectar esto a tiempo. La detección temprana es básica. Si las personas pueden identificar esto e intervenir adecuadamente, se puede hacer una diferencia. E intervenir adecuadamente significa pues, acercarse a un especialista si no están teniendo una buena comunicación o si están sospechando de algo. Y no como en ocasiones se hace, que es tomando una actitud violenta, agresiva, o de culpar a la persona, o también en el otro extremo, de metafóricamente cerrar los ojos y no darse cuenta que algo está pasando. Está muy interesante la forma en que lo planteas, porque toda adicción es progresiva, ¿no? O sea, nadie se puede quedar con el gustito de algo que va a generar una adicción. Entonces, si se está teniendo la adicción, es mejor cortarla de raíz o al inicio que vaya progresando, ¿no? A mí me surge la siguiente duda pensando en que parte de quienes nos escuchan y nos ven, pues son madres o padres de familia, pueden ser maestros, incluso algún otro psicólogo, o gente que está en contacto con adolescentes, jóvenes o incluso adultos, ¿no? Esto es una situación que nos toca a todos. Em, ¿Cómo, cómo podemos ayudar a prevenir este tipo de situaciones, pero de manera efectiva? Es decir, ponía el ejemplo del profesor que va a tu salón y te da el aviso de consumir drogas es malo, y hacía mucho humor o burla en el sentido de que todos hemos estado en una situación así donde te van a dar un consejo no pedido y que va directamente a saco roto, porque pues
o sea, no, ¿sabes? ¿Cómo podemos de verdad ser muy eficaces los padres de familias, los que trabajan en las escuelas, los psicólogos, los que están ahí en contacto, ¿no? ¿Cómo podemos ser muy eficaces en la concientización sobre este asunto sin ser predecible? No sé, ¿qué piensas? Sí, eso es muy cierto. Si se pretende dar prevención a los adolescentes y hablando exclusivamente de los riesgos y los daños, se ha perdido una oportunidad importante y el efecto puede ser poco o nada. De ahí la importancia de que la prevención se dé inclusive en los propios padres y antes de que tengan hijos. Escuela para padres es una forma de prevenir adicciones posteriormente. Los papás, por lo tanto, es el primer, o sería el primer objetivo de la prevención, porque muchas de las habilidades que sus hijos tengan o adquieran, incluyendo el rechazo de las sustancias, pues van a provenir del hogar. Y con esto podríamos hablar desde el simple ejemplo que los padres dan. Ya decía yo que un factor de riesgo para el consumo es tener papás consumidores. Entonces, ellos como modelos tienen una importante responsabilidad en poner atención los comportamientos que son favorables y desfavorables. Los niños pequeños van a imitar lo bueno y lo malo, no hay discriminación. Y si lo que están viendo son comportamientos de consumo de sustancias, y me refiero específicamente a tabaco y alcohol, como las más presentes en el hogar, pues hay ya un primer paso a cambiar y tiene que ver con los papás. Pero después la prevención va a abarcar muchos otros aspectos antes de llegar a hablar de drogas. Hablando, por ejemplo, de niños, la prevención tiene que ver con que se desarrollen habilidades de lectoescritura, con que permanezcan en el colegio, con que no haya una deserción, porque el colegio y las herramientas que da es un factor de protección contra el uso de sustancias. Conforme se va creciendo, las habilidades que se busca que se obtengan, pues van en muchos sentidos. Por ejemplo, habilidades que tengan que ver con la comunicación de afectos, con la expresión de afectos, habilidades que tengan que ver con valorar la salud física, la salud mental, habilidades que tengan que ver con ser asertivos, habilidades que tengan que ver con el manejo de emociones, con el propio colegio y las actividades que ofrezca. Entonces, en general, el adolescente o los niños, cuantas más habilidades tengan, mayor factores de protección estarán desarrollando. Y aquí en ningún momento hablamos de sustancias, ¿no? En esta forma de prevención lo que estamos hablando son de herramientas que sirven para la vida, para lograr un mayor bienestar y desarrollo, pero también que son importantes para después prevenir el consumo. Ya muy al final, la prevención sí tiene que ver con hablar de ciertos riesgos, de ciertos daños, con dar información muy precisa, sin alarmar, sin que esto sea alarmista o sea exagerada, porque los jóvenes conocen perfectamente el fenómeno desde otra perspectiva, pero lo conocen y saben perfectamente cuándo se les miente. Pero es el último momento de una larga cadena que en el mejor de los casos les pudo hacer que adquirieran diferentes herramientas que valoraran de una manera distinta su salud física, mental, que pusiera en una escala de mayor importancia su bienestar, en donde el consumo de sustancias viene a ser incompatible con ese proyecto de vida o con esa formación que han logrado. Simplemente no embona la sustancia porque hay una buena expresión de afectos, hay un buen manejo de emociones, se utiliza el tiempo libre en actividades deportivas, lúdicas, o la escuela tiene un valor importante, o hay un proyecto de vida en donde en todos los casos el consumo de sustancias vendría a entorpecer todos estos propósitos. Entonces la prevención empieza pues desde antes de que nazca y dura toda la vida, ¿no? Ya en la adolescencia pues es el último punto tal vez, y no siempre, porque también puede haber prevención en otros ámbitos como el laboral, pero hablando de jóvenes, de adolescentes, de colegio, el hablar de drogas ya es el último momento. En el Tiene mejor de todo los el casos, sentido. en el Tiene mejor de los todo el casos, si desarrollan un estilo de vida saludable, pues las drogas van a rebotar si llegan. Y creo que esto viene un poco porque se ha reducido, ¿no? Es un reduccionismo brutal al consumo de drogas, a decir, pues no consumas, ¿no? Y el problema no es ese, es una cultura que se tiene que enseñar, en la que se tiene que vivir como familia, como amigos, en el deporte, en la escuela.
que en ningún momento, o sea, podríamos decir, no es ni siquiera necesario hablar de consumo de sustancias, ¿no? Porque no hay puerta, no hay espacio, no hay tiempo y no hay necesidad, porque la persona está equilibrada, está en donde tiene que estar, está contenida, incluso si llega a haber, porque me imagino que cuando hay eventos detonantes, pues son puertas que te pueden abrir, ¿no? Hacia este tipo de consumos, pero como tú dices, con herramientas de comunicación, de buen manejo de las emociones, cualquier evento detonante se puede ser contenido de manera muy positiva. Me Exactamente. Las drogas, podríamos decir que son unas oportunistas, ¿no? Producen placer cuando se consumen, ¿no? Todas las drogas de abuso producen placer. Es una característica que las hace tan problemáticas. Pero son unas oportunistas porque pueden entrar en periodos de crisis, como decías, con eventos detonantes. En donde, por ejemplo, si el adolescente tiene una comunicación cercana con sus padres, o tiene acceso a herramientas que le permitan manejar el estrés, o sabe expresar emociones, o tiene redes de apoyo, pues será más fácil que primero busque estas formas de solución antes que optar por el consumo de sustancias. Exactamente. Me surge una última duda, Alor, sobre algo que hemos visto todos, pero yo no sé, o sea, incluso como pedagoga todavía no sé qué será lo más prudente, pero ¿cómo enseñamos a consumir alcohol a nuestros hijos, no? Me imagino, he visto todos los escenarios, el que te dice, a ver, ven, siéntate y tómale del vaso para que lo pruebes aquí conmigo, el que te dice, hasta los 18 años vas a dar tu primer trago, y el que te dice, ven, pásame una cerveza, pásame otra, pásame otra, pásame otra, ¿no? Tómate una tú, y a lo mejor el chiquillo teniendo 14, 16 años. Evidentemente creo que esa es la peor de todas las opciones, ¿no? Este, pero hay mucha, pues no, más bien no te enseñan a ser padre, ¿no? ¿Cómo? Creo que este es un buen espacio para sacar esa pregunta. A ver, ¿cómo enseñas a tus hijos a tomar? ¿No? Sí, hasta los 18 años como debería de ser, o bueno, a ver, que lo pruebe, ¿no? Que lo pruebe, que le enseñes tú, que le vayas platicando, ¿qué piensas? Esta es una pregunta que frecuentemente sale y va justo en ese tono, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Que beba aquí o que beba afuera? Que lo experimente aquí con sus papás o que lo experimente allá con sus hijos. Y aquí la evidencia es muy clara. La evidencia nos dice que tiene un efecto negativo pretender enseñar a beber, que no tiene esa intención que a lo mejor es pues, en la cabeza de los papás que se lo plantean así es buena, pero que ya en la práctica, en los hechos, no va a resultar igual. Entonces, en primer lugar hay que decir eso, la evidencia nos dice que aquellos que pretenden enseñar a sus hijos a beber no tienen buenos resultados. A la larga, las circunstancias son muy distintas, estar en casa que estar afuera con amigos. Y lo que se puede estar generando es una baja percepción de riesgo y estar dando de beber a un menor de edad, pues significa estar poniendo en contacto una sustancia adictiva a su cerebro y todo lo que esto puede ocasionar después. Cuando a mí me hacen esa pregunta, yo regularmente lo que explico es lo siguiente, mire, hay muchas otras cosas que podría enseñarle a su hijo que le van a ayudar más que a beber. Y vamos justamente a lo que he mencionado, ¿no? Enseñarle mejor a expresar afectos, enseñarle mejor a ser asertivo, a resistir la presión de los pares, a manejar sus emociones, a reponerse de los fracasos, a tener un proyecto de vida, enséñele un deporte, enséñele algo cultural, enséñele algún hobby. Hay muchas cosas que aprender que van a ser muy útiles para la prevención de adicciones y en general para el bienestar de la vida que el beber. Hablar de alcohol, yo lo dejaría hasta el final, ya muy, muy al final, cuando los padres van a haber enseñado muchas otras cosas antes, que les van a ayudar a los jóvenes a evitar el consumo nocivo de alcohol y el consumo de otras sustancias. Entonces hay una gran gama de herramientas que los papás pueden brindar a los hijos antes que enseñar a beber. Porque no tiene el efecto deseado, no resulta un aprendizaje significativo o un factor de protección que les evite el consumo nocivo o una intoxicación. Incluso ahorita que lo platicabas, dije, si tú le quieres enseñar a tu hijo a tomar, el día que salga con sus amigos va a creer que ya sabe tomar y por lo tanto va a tener el control de la situación cuando no quieres eso.
no quieres. Qué interesante. Me pareció muy asertiva la respuesta. Este, pues sí, porque en la buena intención del padre de querer guiar, híjole, a veces producimos el efecto contrario. Pues está buenísimo el tema. Creo que es un tema que necesita explorarse más o platicarse más, pero desde sus inicios. O sea, sí, si ya llegas con el cartel de las drogas son malas, ya llegaste muy tarde, ya guárdalo, ¿no? Sí, Ya, ya mejor no. sí, Este, ya perdiste tiempo valioso. Totalmente. Pues, no me queda más que agradecerte el tiempo, el espacio y la labor que realizas todos los días, por buscar la prevención y, pues, obviamente, el tratamiento de personas que carguen con esta situación. Definitivamente es, yo creo que socialmente uno de los temas que más nos preocupan a todos y que está y toca todas las puertas y que por ello necesitamos estar hablando más del asunto. Te agradezco mucho, de verdad, el espacio. Encuentras en un día por todas un espacio en donde pues nos estamos formando para formar mujeres, para formar hombres. Obviamente, pues sí, con el acento especial en la mujer, porque a veces estos temas no se aprecian con la lupa en la importancia de las mujeres y que pues a veces también salimos muy dañadas nosotras, en este caso en el consumo de sustancias. Pero bueno, encuentras un aliado acá en nosotros y pues bueno, espero que en el futuro volvamos a coincidir con algún tema que sea similar a estos y que traigamos mejores estadísticas, mejores números y bueno, un futuro con mucha esperanza, pero me voy muy contenta, me voy tranquila de saber que estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos y pues eso es todo, Valor. Muchas gracias. Al contrario, un gusto participar y a tus órdenes cuando quieras, con mucho gusto participar. Gracias, un abrazo.